El punto de partida de cualquier proceso de planificación es la visión. La visión tiene que ver con el sueño de la compañía, lo que quiere lograr en el largo plazo. Si no hay sueño, no hay nada. Además, durante este proceso se desarrolla también la misión, o sea, lo que hace la empresa, a quién se dirige y, sobre todo, cómo se diferencia del resto. Se definen también los valores, que están relacionados con la forma de trabajar de la organización. A partir de ahí ya se puede planificar. Se inicia con el análisis de la situación. Esto es fundamental, ya que es la base sobre la que se construye el plan. Y es que si no se conoce y se entiende lo que afecta a la empresa, tanto lo que no se puede controlar como lo que sí, es muy difícil, por no decir imposible, hacer un plan sustentable. Se evalúan variables internas que son controlables, como los recursos humanos, el portafolio, las finanzas o los sistemas, entre otras. De lo que se controlan resultarán las fortalezas y debilidades que tan importantes serán posteriormente para la definición estratégica. Además, se analizan variables externas que afectan a la organización, pero que no son controlables, como la economía del país, la competencia, el mercado o el cliente, entre otras. De dicha revisión resultarán oportunidades o amenazas para las que posteriormente tendrá que prepararse la organización. Con todo este trabajo se construye tanto el FODA de la empresa como el de la competencia. Lo analizado anteriormente se resume en un diagnóstico. Y es que en un proceso de planificación es tan importante definir lo que se va a hacer como lo que no se va a hacer. Y esa labor comienza en esta etapa del proceso. Del análisis previo se define lo que hay que aprovechar, o sea, las principales oportunidades y fortalezas de la compañía y las principales debilidades de la competencia y lo que se debe de solucionar, o sea, las principales amenazas y debilidades de la empresa y las fortalezas de la competencia. De todas formas, en esta etapa, lo más importante es definir la ventaja competitiva sostenible en el tiempo, o sea, aquello que hace o que hará diferente a la empresa. Esto es fundamental, porque posteriormente, en el momento de definir las estrategias, por lo menos una de ellas construirá dicha ventaja competitiva sostenible en el tiempo si no se tiene, o la capitalizará si ya se cuenta con ella. Lo importante es que se define de qué manera la compañía se diferencia o se diferenciará del resto. En este momento la organización está preparada para tomar decisiones estratégicas. La primera tiene que ver con el público objetivo o el tipo de cliente al que se dirige, o sea, con la segmentación. Se debe entender quién es, qué aprecia y valora y por qué la empresa está preparada para atenderlo de forma diferente a otras. A continuación se define el posicionamiento, o cómo queremos que dicho público objetivo perciba a la organización. La ventaja competitiva sostenible en el tiempo se convierte en un beneficio que diferencia a la empresa de otras. La empresa debe lograr que el mercado al que se dirige entienda por qué su oferta de valor es diferente y, por lo tanto, por qué es más rentable para el cliente hacer negocios con dicha empresa y no con sus competidores. Antes de definir el marco estratégico, se establecen los objetivos, o sea, la medida de éxito o de fracaso. Si el plan estratégico comprende varios años, se establecen los objetivos del primer año y del último. Esos deben ser claros, medibles, alcanzables, realistas y oportunos. Con esto, en cualquier momento del periodo se debe poder entender si la empresa va o no por el camino adecuado. Además, ayudan a focalizar y a priorizar en lo realmente importante. En este punto, la organización ya está preparada para formular las estrategias. El término estrategia normalmente está relacionado con lo que hace la compañía para lograr algo. Esta definición de estrategia se basa normalmente en una situación actual, en movimiento, definida por una serie de variables internas y otras externas. El problema es que esto lo hacen la mayor parte de las compañías que siguen un proceso de planificación. Entonces falta algo, lo más importante. Estrategia realmente es lo que hace la empresa para diferenciarse del resto. Por lo tanto, estrategia tiene que ver con la priorización y asignación de recursos y con lo que se hace para lograr unas metas. Pero sobre todo, estrategia tiene que ver con la manera en que la empresa se diferencia del resto. Si bien planificar es importante para las organizaciones, igual de importante es el proceso en sí. Durante el periodo de planificación, los ejecutivos pasan tiempo conversando, evaluando, priorizando, definiendo y poniéndose de acuerdo. El trabajo en equipo toma protagonismo y se consigue sentido de propiedad. Esto es fundamental para lograr compromiso y que finalmente lo planificado se haga realidad. El siguiente paso natural es la implementación y el seguimiento del plan estratégico. La ejecución es fundamental. De lo contrario, el plan será un documento bien escrito, lleno de buenos propósitos, que no servirá para nada. Si los objetivos son pocos, claros, retadores, alcanzables y perfectamente medibles, se facilitará el proceso de seguimiento durante la implementación al más alto nivel de la organización. Además,
Si las estrategias están perfectamente definidas, con responsables claros y con indicadores de gestión que señalen si se está logrando lo esperado o no, se facilitará el seguimiento. Un buen plan sin una buena ejecución y seguimiento en realidad no sirve para nada. Dejo entonces algunas preguntas abiertas para aquellos que se animen a detenerse un momento a pensar en ellas. ¿Hay un sueño compartido por toda la organización que anime, entusiasme y rete? ¿Se planifica en su empresa? ¿Tiene claro lo que diferencia a su organización del resto?